Hola. En este vídeo, el último del curso de libreo fiscal de nivel medio de Laura Cemit de Pollo, vamos a ver las gráficas, cómo incorporar, cómo introducir gráficas en la hoja de cálculo. Bien, aquí tenemos estos datos. Es una plantilla sencilla. Tenemos 4 productos con una cantidad cada producto y queremos convertir esos datos, ese cuadro, convertirlo en una gráfica. Bien, pues para eso seleccionamos el cuadro, seleccionamos los datos y vamos a convertirlos en gráfica. Tenemos la opción de insertar gráfico, menú insertar gráfico, o hacerlo directamente desde la barra de accesos directos. Aquí tenemos la representación de una gráfica de columnas. También os puede aparecer el del circulito, el de los quesitos, los sectores. Y ahí accedemos directamente al asistente. En caso de duda, dejamos ahí el puntero y nos sale ahí el cartelito explicándonos qué es ese acceso, para qué sirve. Insertar gráfico, con los datos seleccionados, pulsamos y se me abre el asistente. En el asistente tenemos en primer lugar tipo de gráfico. Podemos seleccionar entre los diferentes gráficos que deseemos utilizar. Vale, hay una serie de ellos. Las columnas y las barras me permiten comparar los diferentes productos, los diferentes elementos, en este caso las cantidades de productos. Podemos ver comparar la diferencia entre cada elemento, cuál es mayor, cuál es menor, cuál es la media más o menos. Y esa sería la función principal de las gráficas de columnas y barras. A mayores tenemos diferentes opciones, 3D, que quede más estético. Bueno, luego las formas, pues bueno, no tiene mayor importancia. Si se quiere darle un detalle diferente, tenemos la opción ahí. Los círculos, sectores, ¿vale? La gráfica de quesitos me permite comprobar la importancia de cada elemento. Cada uno de los productos, en este caso, aparece representado y vemos cuál tiene mayor representación, cuál ocupa más y cuál ocupa menos. Entonces, de una forma directa, veremos cuáles son los más importantes y cuáles los menos en cuanto a cantidad. Sobre los gráficos, los sectores dobles, en anillo, que le llama, los anillos concéntricos, estos se utilizan para comparar dos estados diferentes de los mismos elementos, dos momentos diferentes de las mismas unidades que estamos midiendo. Por ejemplo, es muy típico en las elecciones. Cuando hay unas elecciones, después de las elecciones, se suele mostrar en las noticias un gráfico de ese estilo, viendo en el interior cuál es el estado de las anteriores elecciones, cómo fueron el reparto de votos, y en el exterior los repartos de votos, los votos obtenidos en las elecciones actuales. Entonces hacemos una comparativa entre las elecciones anteriores y las últimas que se han realizado. Sirve para comparar, pues eso, dos momentos distintos, dos fechas distintas de los mismos elementos. Volvemos a tener las mismas opciones. El área, pues, la opción que tiene es que muestra todo en un solo volumen, digamos, un solo gráfico. Entonces, bueno,
el que esté habituado a este sistema, pues ya puede obtener una información más precisa, viendo dónde están los picos, dónde están las bajadas y cuál es la ocupación con respecto al resto de elementos. Las líneas muestran la evolución de cada elemento. Es muy típico verlo en las películas y en las series, pues cuando es de temas de la bolsa, ¿no? Los valores de un producto. Vemos la evolución, hacia arriba bien, hacia abajo mal, y tenemos ahí diferentes variables. Vale, tiene 3D, línea continua, los puntos, bueno, a simple vista no ofrece mucha información, más bien por posición a nivel estadístico. Y luego los que llevan líneas y marcadores, digamos, son los más completos porque vemos cómo evoluciona y los momentos clave, digamos. El punto más bajo, el más alto, etc. Vale, que ya opciones a mayores. El resto de gráficas pues ya son para estadísticas, de análisis, bueno, cotización, pues cada uno ahí ya tiene diferentes opciones. Combinamos líneas y columnas, pues según el sector, según a lo que nos dediquemos, pues se utilizarán unos u otros tipos de gráficas. Los más normales, los más corrientes, columna y barra, para comparar directamente un elemento con el otro. El círculo, para ver la importancia de cada elemento, de una forma directa, rápida. Y la línea, para ver la evolución, por ejemplo, del precio de un producto, de un recurso. Bien, elegimos el tipo de gráfico. Si queremos que tenga pues ese toque más estético. Y una vez seleccionado el tipo de gráfico, avanzamos y aquí tenemos la pantalla de intervalo de datos. Aquí en principio no vamos a tocar nada, eso lo coge automáticamente LibreOffice. Una vez seleccionados los datos en las celdas, ya él automáticamente adapta el gráfico, el intervalo de datos, y aquí tenemos una serie de información. Datos en filas o en columnas. Aquí nos indica que los datos están en columnas, están de arriba a abajo, y si la primera fila tiene etiqueta y la primera columna también. Primera fila como etiqueta es el datos de texto. Son textos que se van a introducir van a identificar los valores. Las etiquetas de texto habíamos dicho que son esos textos que identifican un valor. Vale, pues son los encabezados, por así decirlo. Si yo tengo una celda, tengo un 2, sin nada más, ese 2 no sé qué es. Si son kilómetros, si son tomates, si son euros, por eso necesito una etiqueta de texto que me diga qué es ese valor. Entonces en este caso me dice que la primera fila la va a tomar como el encabezado, como textos. Recordemos que la primera fila, aquí no podemos verlo, la primera fila tenemos las identificaciones de cada producto, A, B, C, D. Eso es lo que va a aparecer en la parte de abajo de la gráfica, identificando en este caso cada una de las barras. Y primera columna como etiqueta. Pues eso, la primera columna con los nombres de los productos y la primera fila son los encabezados. Recordemos, producto y cantidad. Esa es lo que significa la primera fila como etiqueta y la primera columna también como texto identificativo. Cada uno de los textos de cada producto. Cada una de las letras que identifica a cada producto. El nombre de cada producto, vamos. Vale, pues eso lo coge automáticamente el programa y aquí no hay que hacer nada.
ya coge el rango, detecta el orden en el que están los datos y dónde están los encabezados y las etiquetas. Entonces aquí no hacemos nada, continuamos y aquí aún menos. Esto ya es tema de configuración del gráfico y aquí no nos vamos a meter. Esto ya incluso puede ser nivel avanzado. Series de datos, pues queda así. Y ahora tenemos, por último, la parte de los elementos de la gráfica, los identificadores. Nos permite introducir un título, un subtítulo, un texto en el eje X, en el eje Y y el eje Z si lo tuviese. Luego podemos configurar mayor las cuadrículas. Esto, bueno, utilizado con cuidado porque luego al final se llena todo de líneas y de textos y tenemos ahí un montón de información apiñada en la gráfica. También podemos ajustar la leyenda, donde va a ir los identificadores, producto y cantidad, donde va a mostrarse el identificador, ¿vale? De qué trata esa gráfica, qué está mostrando esa gráfica, pues eso, la leyenda, donde queremos que vaya o que no se muestre, que no muestre gráfica, la leyenda, perdón, que no aparezca. Esas son las opciones. Y una vez configurado el asistente, finalizamos y se crea la gráfica. La gráfica no es ninguna maravilla, pero bueno, cumple su función. Tenemos los textos que metimos. Aquí eje Z, bueno, sería profundidad. No tiene mucho sentido porque realmente no hay un eje Z, no hay varias cantidades en profundidad en cada producto, solo hay uno. Y ahí tenemos la leyenda, cada uno de los campos que introdujimos y las etiquetas, producto A, producto B, etc. Y así es como creamos una gráfica. Son gráficas sencillas, hay que tener cuidado con una vez creada, yo no la tocaría, mi recomendación es no modificar nada. Se puede mover, bueno, hay que ponerse justo en la línea. Y otro inconveniente es que se crea con un fondo blanco, entonces nos tapa todo eso. Es una pena. Si fuera el fondo transparente, pues podríamos incluso integrar la gráfica o ponerla un poquito dentro de los datos. Pero ahora mismo el asistente actualmente no lo permite. Creamos la gráfica, la podemos mover, cambiar el tamaño, colocarla donde nos vaya mejor y poco más. Una vez creada, ya la tenemos ahí integrada en la hoja. Para eliminarla, pues nada, simplemente se le da a borrar y nos la cargamos. La borramos y listo. Si modifico los datos, pues también, por lo que veo, pues no se actualiza. Vale, otra limitación que tiene, que no se actualiza. Entonces, tener en cuenta eso. Vale. Yo ya os digo, tener cuidado con eso. Lo de editar, yo lo utilizaría con mucha precaución. Sí, vale. Edito, pero no edito. Vale,
pues nada, me aparece ahí la gráfica como debería estar, pero una vez que pulso fuera, pues nada, no me lo sustituye. Vale, pues son limitaciones que tenemos con el software libre. El software libre tiene cosas muy buenas, pero otras también bastante limitadas. Entonces hay que contar con esas circunstancias. Vale, pues esto es la forma de hacer una gráfica. Seleccionamos los productos, insertar la gráfica, asistente y lo que hemos visto. Y habría que crear una nueva. Vale. No actualiza la antigua. Vale. Pues así se crearía una gráfica en el libro fiscal. Y en cuanto a esto, poco más. Me introducir la gráfica, que se vea en formato gráfico y ya está. La opción que tenemos es la opción básica. Luego tiene opciones a mayores, pero como siempre os digo, en esto del software libre, las opciones avanzadas hay que tener cuidado con ellas porque bueno, intentan ofrecer más de lo posible y muchas veces esas funciones súper avanzadas y muy evolucionadas al final no funcionan o funcionan de forma incorrecta. Por eso, poco a poco, un uso básico, normal, del día a día, y las cosas ya más avanzadas, pues, ir con cuidado. Ya no solo porque no funcionen bien, sino porque, lo que comentábamos al principio, si yo este documento lo abro en Excel, en otro ordenador, por ejemplo, en Microsoft Excel, pues se puede mostrar de forma incorrecta, o no mostrarse directamente la gráfica. Entonces siempre hacerlo de una manera más o menos normal, no utilizar así ninguna opción muy específica, y eso debería permitirnos utilizarlo en otros ordenadores y en otros programas. Vale, pues nada más. Así es como se crea una gráfica a nivel básico y como la disponemos en la hoja de cálculo. Gracias y nos vemos. Hasta luego.